Hoy en Contemplarrol, Más allá de los eones, el último Berkami de Es Regnum. Muy buenas a todos, amigos de Contemplarrol. Bienvenidos. Hoy están con nosotros Jordi, editor de Es Regnum, y Álvaro, de Anurroll, porque vamos a hablar de su último Berkami, Más allá de los eones. Pero antes de nada, Jordi, Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Qué tal estáis? Nada, Muy bien. Un placer estar por aquí. Bien, me alegro. Os veo con ganas de empezar. Eso está bien. Bien, bueno, pues vamos, antes de empezar con las preguntas y demás, un poco a hablar de qué es esto que tenemos por aquí. Más allá de los eones, un Berkami que salió ayer, si no me equivoco. Sí. Y bueno, Jordi, quizá quieras empezar hablándonos un poco de qué es lo que nos trae. Vale, pues el mecenazgo nos trae 3 libros y una pantalla. La pantalla, pues la típica pantalla con algunos resúmenes y demás, pero los 3 libros, ¿vale? Se centran en un libro base, ¿vale? Con las normas y algunas cosillas extra para darle un poco de gusto a la cosa. Después, el segundo es Alpha y Omega Billing Codex, o sea, una organización más al estilo Harry Potter, con unos toques también un poco de Star Wars, que le da un poco de... O sea, que da un poco más de ambientación y además da pues, nuevas formas de ataque, hechizos, magia, historias, junto con una pequeña campaña ambientada en los cuentos de los hermanos Grimm. Y por último tenemos la campaña 10 velas para Houdini, que escribió Anurroll y bueno, pues hoy tenemos aquí a Álvaro que nos puede presentar. Bien, pues a ver, como resumen está bien, pero antes de meternos en jarana, ¿qué enfoque creéis que le da Más allá de los eones? Porque vamos a ver, estamos hablando de un juego que habla de los mitos, que habla de Lovecraft, que habla de horror cósmico. Hay mucha gente que va a pensar automáticamente en la llamada de Cthulhu. ¿Pero estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de otra cosa? Vale. Y es verdad que el juego se puede plantear dentro del propio universo de Lovecraft muy similar a lo que viene a ser la llamada, por así decirlo, ¿vale? Pero lo que tiene es que en lugar de ser gente normal, en este caso puedes pertenecer a organizaciones secretas y no al estilo de cultos innombrables, sino que en este caso pueden ser pues más como pro-humanidad en ese sentido. O sea, son las organizaciones que se intentan dedicar a que pues, los humanos que están haciendo pactos con dioses o están intentando pues, irse por así decirlo, de la línea marcada, pues no lo hagan. ¿Vale? O sea, no estamos hablando de que en este caso luchemos contra dioses, porque seamos sinceros, o sea, los dioses de la mitología lovecraftiana son como hacer una comparativa entre nosotros y una hormiga. O sea, nosotros podríamos aplastar una hormiga sin siquiera pues, planteárnoslo, ¿vale? O sea, solo andando por ahí. Entonces, intentamos hacer que, o sea, se supone que las organizaciones secretas y demás, una de sus obligaciones es intentar trabajar en que no llamen la atención de esos dioses sobre nuestro hormiguero para que no lo aplasten, aunque sea sin querer, por así decirlo. Bien. Y, vale, estás hablando de sociedades secretas que realmente... quizá lo más clásico de la llamada de Cthulhu estaríamos hablando de propias sectas, pero aquí, como tú dices, no necesariamente son cultos innombrables, no son sociedades secretas literalmente afiliadas a los seres de los mitos, sino que quizá intentan luchar contra ellos, ¿no? Efectivamente, en este caso tenemos, dos principales que salen en estos libros, que son los nuevos templarios y la organización Rosacruci. O sea, que en ese sentido una es más al estilo, por así decirlo, Star Wars, como típico maestro, mentor y demás, ¿vale? Mientras que por el otro lado tenemos una organización más centrada pues, en aprender sobre las artes arcanas y tratar de intentar pues, luchar contra estas criaturas o mantenerlas un poco a raya, por así decirlo. Entiendo. Vale, pues si os parece, vamos a centrarnos por pequeñas partes. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego basado en Lovecraft y demás, me gustaría saber un poquito de lo que es el sistema. O sea, el sistema, tenéis un sistema propio que se llama 100 eones, si no me equivoco. Sí. Vale,
¿Qué tiene de especial este sistema? O sea, ¿qué diferencias tiene? Porque por lo he visto que funciona con un dado de 100, que las dificultades son parecidas a los percentiles de habilidad que se usa en la llamada de Cthulhu. ¿Cuáles son las novedades? Vale, lo que buscaba con este sistema era que, por un lado, fuera totalmente compatible con la llamada y demás. De hecho, dedicado al sistema está dedicado, pues, lo mínimo del libro, por así decirlo, a hacer una explicación sobre un poco las tiradas, las distintas pues, características, forma de crear la ficha y demás. Y para hacer un poco un resumen, es un típico de 100 de percentil en el que tú tienes que invertir puntos y sacar por debajo de los puntos que tengas en esa secundaria. Va por éxitos en lugar de por, creo que la llamada, si no me equivoco, lo va agrupando en porcentajes como de 5% del estilo. Entonces, lo que hace en este sentido es simplemente tú sumas las decenas que hayas sacado por debajo a los éxitos. Por ejemplo, si una tirada te puede requerir un 50 y tú sacas un 40, tendrías un éxito, porque no solo has superado la tirada, sino que has sacado por 10 por debajo de la tirada requerida, por así decirlo, ¿vale? Esto se ve sobre todo en el sistema de combate. El ataque y la defensa más o menos funcionan de forma muy sencilla, ya que no hay que hacer una doble tirada después para ver el daño que te ha hecho el arma, sino que si has hecho un buen ataque, repercute eso sumando esos puntos extra entre el ataque y la defensa, por así decirlo, a el golpe que hace sobre el enemigo. A eso, pues bueno, a veces les pones algún bonificador, como por ejemplo la fuerza, o tienes también un número básico que tiene el arma de por sí, que es lo que más o menos al final acaba sumando para hacerle el daño total. Esto te puede recordar, por ejemplo, mucho más al sistema de Warhammer Fantasy. Si has jugado Warhammer Fantasy, te puede recordar fácilmente cómo funciona el combate. Vale, yo no lo he probado, pero entonces, o sea, porque también he visto que tenéis como un sistema de dificultades en el que lo que se hace es sumar, digamos, aumentar el margen con el que se puede acertar o disminuir ese margen, ¿no? En base a lo difícil que actualmente sería esta hazaña a nuestro personaje, ¿no? Claro, porque no todo depende de lo que uno mismo puede hacer, sino también del entorno. O sea, no sea lo mismo esconderse pues, de noche entre arbustos que a plena luz del día en un entorno diáfano, por así decirlo. Vale, entiendo. Bueno, me gustaría decir, antes de seguir con la entrevista, para la gente que nos estáis viendo en Twitch, deciros que ha habido un pequeño problema, parece ser, con YouTube. Está teniendo problemas técnicos y no hemos podido emitir directamente en YouTube, pero que sepáis que si tenéis que iros a medias, en un ratito me voy a encargar yo personalmente de subir este vídeo en diferido a YouTube. Lo único, si estáis por aquí, pues aprovechar para dejar vuestras preguntas para Álvaro o para Jordi y las haremos a lo largo del programa. Entonces, volviendo al tema, perdonad por los desplantes técnicos. Vale, yo que soy, bueno, como ya te he dicho antes en Backstage, soy un fanático de Lovecraft, lo llevo en la piel, literalmente. ¿Qué tipo de experiencias nos podemos encontrar? ¿Qué tipo de escenarios? O sea, porque con este planteamiento que puede tener una reminiscencia, por ejemplo, con los templarios a Star Wars o con esta escuela de magia y demás, no es la típica escena que te puedes encontrar en un relato de Lovecraft, ¿no? Claro, o sea, mantenemos un poco todo el tema de estabilidad mental, ¿vale? O sea, eso se mantiene. También mantenemos un poco el tema de investigación y demás, solo que añadimos una fase de combate un poco más trabajada que lo que tiene actualmente la llamada, por así decirlo. O sea, en ese sentido, pues eso y una gran variedad de posibilidades para los jugadores a la hora de creación de personajes. O sea, dentro de la creación de personaje existen en este caso pues las ventajas y desventajas que se pueden ir cogiendo con los puntos de experiencia que vamos obteniendo o los que tenemos en la fase de creación de personaje, y a partir de ahí pues podemos coger cosas interesantísimas como los propios pactos con los dioses. O sea, hay, si no me equivoco, creo que 12 pactos distintos con los que tú puedes pactar con un dios, entre comillas. O sea, ya sabemos la analogía que hemos hecho entre el hombre y la hormiga, destilando una fracción pequeñísima de su poder. Y de esa forma pues podemos añadirle un poco más de sabor a nuestro personaje. Todos esos pactos vienen envenenados, también te lo digo. O sea, igual, por ejemplo, puedes comunicarte telepáticamente con alguien, pero ese alguien puede perder puntos de estabilidad mental, básicamente porque
o sea, va a escuchar voces en su cabeza. O sea, es como va alineándose un poco con la esquizofrenia en ese sentido. He estado echando bueno, más que un ojo, me la he leído de arriba abajo, la guía del libro de inicio, que bueno, podéis descargar en el Berkami, en los que nos estáis viendo, si queréis echar un ojo, está de forma gratuita, si no me equivoco. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, el de la voz de Cthulhu, que es uno de los pactos. Me pareció, también es verdad que yo me lo imaginé en lo típico de la llama de Cthulhu, ¿no? En mis propias partidas, me pareció una herramienta un poco chetada, ¿no? Que podría incluso llegar a romperme un poco la partida. Claro, o sea, se ha jugado mucho con el tema de que estén un poco tocando el límite. O sea, que es verdad que estén, o sea, que le den bastante sabor. O sea, de hecho, creo que la llamada es una de las habilidades más potentes que hay en ese sentido. Y hay otra, o sea, a mí, por ejemplo, personalmente una de las que más me gustan es una que básicamente te permite tener una tercera mano, que no te permite como tener más turnos para atacar, pero te permite, por ejemplo, estar hablando con las dos manos mientras que, y argumentando y demás, mientras que con otra mano, por ejemplo, estás teniendo un cuchillo con el que puedes atacar a alguien o cosas del estilo. O incluso puedes sacar una pistola, que eso también es... O sea, puedes jugar un poco con eso para añadir un poco más de sabor a la trama, por así decirlo. Verdad que hace que algunas sean un poco más sencillas, pero bueno, se puede meter más cosillas de combate para hacerla un poco más dinámica. Entiendo. Y sobre el castigo, porque por ejemplo, para volver a hablar de la voz de Cthulhu, el castigo, si entendí bien, es que el personaje desde ese momento tendría que controlar cada una de las palabras que dice, porque una sola palabra le consume un punto de vida. ¿Lo entendí bien? Claro, ahí jugamos un poco. Te tengo que decir también que cuando hice los pactos estaba muy a tope con Jujutsu Kaisen en ese momento. Y, por ejemplo, es un poco el tema de el personaje este, por ejemplo, que no puede hablar, que solo habla con comida o cosas del estilo. Es un poco así también, un poco como funciona. De hecho, hay otro poder, ¿vale? Que hace que con los ojos puedas como o sea, dejar paralizado a alguien o cosas del estilo. Pero claro, eso no se puede desactivar, eso es para siempre. Entonces tú siempre tienes que llevar como los ojos cubiertos con gafas de sol, aunque sean las 10 de la noche y tal, para pues mantener un poco ese... O sea, todos los pactos vienen con alguna cosa. Que te cruzas. Entonces, todos los pactos siempre vienen con con letra pequeña, por así decirlo. O sea, todos vienen con cosas están muy interesantes, muy guay, tantos personajes que están muy, o sea, que pueden resaltar bastante, pero pues todo se paga, por así decirlo. Vale. A ver, a mí me surge la duda de si estos pactos están directamente disponibles en la creación de personaje o es algo que el jugador tiene que trabajar para conseguir, como, no sé, lo típico en Dungeons and Dragons sería el hechizo deseo, ¿no? ¿Es algo que es toda la campaña en busca de ese objetivo o es algo que podemos obtener de salida y que nuestro personaje ya venga con esto? Claro, tú puedes hacerlo en la creación de personajes, ¿vale? O también si, por ejemplo, te unes a una organización, porque te dice también en el libro gordo, te dice cómo unirte a organizaciones en caso de que empieces fuera o lo que sea, tú puedes coger y pues, dependiendo del rango que obtengas y de la organización en la que entres, te pueden ofrecer un pacto. Incluso sin pertenecer a organizaciones, imagínate que tú quieres ir por libre, estilo o sea, los Winchester, por ejemplo, en Sobrenatural, o sea, que vas ahí cazando personajes o cosas del estilo, pues eso podías hacerlo perfectamente también. O sea, en el sentido de que tú puedes ir por libre sin pertenecer a organizaciones y también podías tener, entre comillas, un poco como acceso a algún pacto y demás para liberarlo un poco con otros personajes. Vale. A ver, para la gente que jugamos habitualmente la llama de Cthulhu, siempre hay como dos posturas, ¿no? De cómo plantearte el juego. Siempre hay la gente que juega más de manera más clásica, por así decirlo, y la gente que juega más pulp. De los eones, ¿en qué posición lo pondríais? ¿O podría adaptarse a las dos maneras de jugar? Álvaro, te veo un gesto de querer responder. ¿Qué opinas tú? A ver. Yo diría que va enfocado un poco más a lo pool. Pero yo soy muy defensor de que más o menos cuando un juego suele tener como muchas variantes distintas y tal, como que al fin y al cabo, si uno le pone ganas, bueno, no es ganas, si uno quiere, se puede jugar de todas y cada uno de los estilos posibles.
He oído mucha gente decir, no, pues cultos innombrables, por ejemplo, por decir otro juego de chulo, ¿no? Pues solo se puede jugar más clásico, solo se puede jugar pool. Pues yo pienso que se puede jugar de las dos, solo es enfocarlo de la manera adecuada. Más allá de los eones, es cierto que, bueno, por todo el tema de las magias que tiene, los contratos y demás, puede estar enfocado un poco más, o puede ser más sencillo a lo mejor preparar una partida pool, pero para nada es imposible preparar una partida más de Chulu clásico y demás. Es, más allá de los eones, es Chulu con la posibilidad de, pues, dar un poco más, de, pues, a lo mejor mostrar un poco más de frente a los seres de los mitos, tener un poco más de magia, un poco más de contratos. Pues muchas veces cuando jugamos Chulu es el mirad las cosas que hacen los cultistas, mirad lo que hacen esta gente que sigue al primigenio y vosotros, pues bueno, tenéis una camarita y un cuchillo, ¿no? Muchas veces anda, pues he conseguido quitar los planes de esta secta malvada que tienen poderes mágicos gracias a mi inteligencia, que es como, vale, increíble, tío, pero a lo mejor hay veces que uno quiere, pues, bueno, pues lanzar algún hechicito o tener algún contrato con alguna deidad o alguna cosita, no estoy diciendo pues nos a lanzar rayos láser por los ojos, pero alguna cosa así un poco tal. Entonces, más allá de los eones, pues te da esa posibilidad. También, aparte de magias, pues hay temas de alquimia, hay temas también de temas mentales y tal, todo eso pues lo puedes aplicar en tu partida, pues para que los personajes puedan hacer algo. ¿Qué pasa? Si aplicas eso, pues vas a tener algo pues un poco más pool. ¿Que no te mola así el rollo pool o que los personajes tengan más cosas y quieres un rollo chulo más clásico? No lo apliques. Es así de sencillo. Son reglas adicionales que tú decides aplicar o no. ¿Que te mola solo el rollo de los contratos, pero añadir magia o alquimia o lo que sea, se te sale el chulo clásico? Bueno, pues solo añade los contratos. ¿Que quieres la máxima experiencia pool? Pues añade todo. ¿Que quieres la mitad? Pues la mitad. Al fin y al cabo, es muy adaptable. No es que tienes que meter todas las reglas, sí o sí. Si no te mola el rollo de la alquimia y las pociones, pues no lo metas en tu partida y listo. Y si te mola, pues añádelo. Muy bien. Vale, me gustaría preguntaros un poco, bueno, como bien nos dijiste al principio, Jordi, el juego tiene el libro básico, el tomo de la escuela de magia alfa y omega y el tomo de 10 velas para Houdini. No sé si queréis que empecemos a hablar de uno de ellos. A lo mejor, Álvaro, te parece si nos cuentas, porque tú eres el autor o uno de los autores, no sé si lo he entendido bien, de 10 velas para Houdini, que es una campaña, ¿no? Exacto. Yo, por así decirlo, lidero lo que es el grupo creativo Anurroll, que es un grupo pues, que engloba a 4 autores y pues siempre que hacemos proyectos lo hacemos entre los 4. A veces pues algunos tienen más peso en el proyecto, otras veces menos, pero en definitiva siempre firmamos los 4, ¿no? Somos yo, Fran, Jesús y Eva. Concretamente en lo que es la escritura de la campaña es sobre todo mía y de Fran. Jesús en este caso se está encargando de lo que es tema mecánico y tal, y Eva pues se está encargando de un poco lo que es la localización, tema de vestuario de la época, qué sucedió en esa época y demás, un poco de lo que es localizar en el espacio. Pero bueno, lo que es el texto en bruto es mío y de Fran. Y eso, 10 velas para Houdini es una campaña que está ambientada en 1926 en la primera sesión y ya después el resto en 1936. Es decir, se juega una primera sesión en 1926 y después de esa sesión hay un paso de 10 años y nos colocamos en 1936 y ya el resto es en 1936. Ese paso de 10 años está reglado para que pues cada jugador pueda decir lo que le ha sucedido a su personaje, o si quiere pues hay una tabla con ideas o incluso de la que se puede tirar para ver qué sucesos le han podido suceder a tu personaje en estos 10 años. Pues le ha podido tocar la lotería, ha podido tener contacto con los mitos, ha podido casarse, ha podido tener hijos. Muchas cosas que, bueno, que está arreglado por si alguien pues quiere ver pues si le ha sucedido algo así curioso a su PNJ, a su personaje, perdón, o quiere decirlo directamente. Y después, cuando estamos en 1936, ya la campaña da comienzo. La campaña va pasando por distintas localizaciones, pero sobre todo nos centramos en 3 ciudades. Las 3 ciudades son Berlín, Salamanca y Cardiff. En España. Sí, son 3 ciudades que en el 36 suceden cosas muy heavy allí. En Berlín, en 1936, tenemos los Juegos Olímpicos que organizó el partido nazi. Correcto. Que a nivel histórico pues son muy heavy. En Salamanca tenemos todo el tema de la toma de la Universidad de Salamanca, con todo el tema de Unamuno y todo eso. Que, bueno, sí, estamos en plena guerra civil, ¿no? Exacto, justo acaba de comenzar y se va a
la toma de la Universidad de Barcelona, que quien haya visto la peli que salió hace poco, la de Mientras dure la guerra, la que sale Unamuno y tal, pues tiene mucho potencial. Y luego, Cardiff en el 36 era el segundo mayor puerto de drogas de toda Europa. Ajá. Solo superado por Ámsterdam. Cardiff en el 36 había una cantidad de temas de drogas y tema de, sobre todo en los barrios bajos, de mal ambiente, muy pero que muy considerable. Entonces, claro, son 3 escenarios que para Chulu pues dan muchísimo juego, porque son 3 ciudades que probablemente estén en su momento cadente de su historia. Vale, me surgen preguntas. Por ejemplo, en este time-lapse de 10 años, Sí. se puede haber un cambio tremendamente importante en el personaje. Quiero decir, Sí. no es lo mismo si empiezas con un personaje de 10 años y acabas con uno de 20, que si tienes uno de 40 a 50, que quizá es más fácil llevar esos 10 años. ¿Está pensado para...? O sea, el primer evento, la primera sesión, ¿es un evento de infancia de los personajes? ¿O realmente la edad es algo que depende de los jugadores? Depende de los jugadores. La única condición para lo que es usar personajes en esta campaña es que tengan algún tipo de relación con Houdini. Al fin y al cabo es 10 velas para Houdini, así que tienen que tener algún tipo de relación. Algún tipo de relación puede ser, soy muy fan suyo, mi padre es su contable... puede ser la relación más irrisoria que el jugador quiera, pero mínimo que haya pues algún tipo de conexión. La conexión puede ser en lo más mínimo posible, que puede ser he ido a un espectáculo suyo, pero tiene que haber como un hilo. Y en esa primera sesión va a suceder algo que pues no parece pues tener demasiada solución, y la clave es que 10 años después se da pues una casuística que hace que, pues parece que sí puede tener un tipo de solución o un tipo de a ver qué sucedió o investigar algo más. ¿Qué pasa? Si sucede un crimen o sucede algo y tú te pones a investigarlo 10 años después, sí, a lo mejor el tema pistas y el tal está todo un poco diluido. Bueno, y entonces, sobre todo si buscas en zonas como Salamanca 1936 en plena guerra, ¿no? Claro. Entonces, pues tal, es bastante movido y sobre todo también tiene mucho componentes ambos. Esas son las 3 ciudades principales, pueden ir en el orden que quieran los jugadores. No hay ningún orden predeterminado. Pueden ir primero a una, después a otra, volver, etcétera y tal. Se visitan más ciudades, pero decir más ciudades sería spoiler. Ajá. Así que, ¿qué tal? Pero es muy sandbox en ese sentido. Vale, y el tema de que haya contextualmente, históricamente hablando, eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos o la propia Guerra Civil o bueno, el tema del puerto de drogas europeo de esa época, me hace preguntarme, ¿la campaña va a tocar temas políticos o simplemente es contextual? O sea, entramos de bruces en la política. Sí, en el sentido de... Hay una escena, que es mini spoiler, que es durante las Olimpiadas nazis. Ajá. Hay otra escena que es la toma de la Universidad de Salamanca. Hay otra escena que es en la comisaría de Cardiff de aquella época, que la comisaría de Cardiff de aquella época colindaba edificio con edificio con uno de los mayores almacenes de droga de Europa. Uy, y colindaba edificio con... Uy, ¿hola? Creo que se me ha cortado un poquito, ¿no? Sí, vuelve a... La comisaría de Cardiff colindaba con... Edificio con edificio con uno de los mayores almacenes de droga de Europa. Ajá. Porque la policía de Cardiff la policía de Cardiff en esa época estaba total y completamente corrupta. Ajá. Entonces, claro, nos metemos directamente en lo que son las pocilgas o las alcantarillas de esas ciudades en esos momentos. Y tal. Creo que por alguna parte del libro, no sé si ahora sí en el capítulo de introducción o en preparando la campaña, hay el típico disclaimer de si un PNJ nazi o franquista hace esto, no quiere decir que los autores estemos de acuerdo con ellos, solo pues que obviamente un PNJ nazi en el 36 en las Olimpiadas para el saludo nazi, porque es lo que sucedió en esa época. Es contextualmente correcto. Claro, o a lo mejor pues unos franquistas pues ametrallarán un muro y justo pues detrás de ese muro estaba la biblioteca de Salamanca y muchos libros preciosos se perdieron. Bueno, son cosas que sucedieron en nuestro mundo, que ojalá se pudieran cambiar, pero no se pueden hacer. Entonces, bueno, están reflejadas, pero pues en ningún momento pues ni con ningún tipo de alevosía ni nada similar, sino solo reflejar pues lo que sucedió pues en esos momentos.
Entiendo, a nivel dirección, obviamente, quizá hablar de herramientas de seguridad, teniendo en cuenta el contexto y demás, era importante. ¿Los libros, los manuales, incluyen algún apartado al respecto? Sí. Todos los libros que escribimos desde el grupo creativo Anurroll tienen un apartado bastante extenso sobre herramientas de seguridad. Explicamos lo que son, solemos explicar pues varias de ellas, las que vemos más adecuadas para cada libro, y siempre al principio ponemos pues una lista de warnings, una lista de tal, tal, tal y tal. Y Vale. siendo como es la campaña, pues hemos sido muy pormenorizados, en plan, pues esto. Yo siempre pongo hasta lo más mínimo a nivel de warning. Por ejemplo, hay una escena en que la propia narración creo que he puesto, bueno, y se escuchan los ladridos de un perro, ¿qué tal? Pues he puesto en warnings, perros. Yo a nivel de eso suelo poner, pues cualquier cosita que mínimamente pueda salir, pues lo pongo. Tema, pues sangre, no sé qué. Yo qué sé, si de repente hay alguna parte que les da una tromba de agua, pues pongo hidrofobia. Todo lo que sea mínimamente tal, lo suelo poner en warnings y vamos. Y hay las herramientas de seguridad. No me he fijado maquetado, por ejemplo, en un trono para el odio, que fue el último que hicimos, pero a lo mejor es una carilla de lo que es el libro o un par fácilmente. Ajá. La verdad es que, Álvaro, me gustaría entrar en más profundidad, pero yo creo que entraríamos en el terreno del spoiler. Entonces, bueno, tú preguntas y si eso te digo que... Yo creo que hay un tema que aún podemos comentar un poco más sobre el tema de las perjudices, que es hablar un poco de los villanos, si te parece bien, Álvaro. De hecho, le iba a preguntar por los encuentros con criaturas, pero podemos incluir villanos en esto. Así que sí, por favor, Álvaro, cuéntanos un poquito. En 10 velas para Houdini se dan 3 posibles villanos y el máster es quien elige quién es el villano real de la campaña. Ajá. Supongo que según el villano, el contexto cambia bastante. Totalmente. Cuando hablamos de villano en la campaña, hablamos de primigenio y, por así decirlo, su adalid o jefe de culto, ¿vale? Van como en pack. Ajá. Entonces, por así decirlo, tenemos 3 primigenios y cada uno pues tiene anexado pues un líder de culto o adalid, como cada uno lo quiera llamar, diferente. Bien. Elegir uno u otro cambia mucho el tono de la aventura. Al fin y al cabo, las ciudades son las mismas, pero el tono es muy diferente. Hay uno de ellos que es muy tema de control mental, de jugar con las mentes y demás. Hay otro que explota al máximo lo que es el tema este de que más allá de los leones pues puedes plantarle un poco más cara a los mitos y es muy tirando a la épica, muy de atacar a los personajes y demás. Y luego tenemos un tercero que es terror y horror puro. Entonces pues son pues, si quieres el de control mental, pues vas a vivir una experiencia más rollo de espionaje, de espías, de información de cultos que se cruzan, tal y cual. Si pillas el de la épica, pues vas a ver que seres de los mitos van a ir a atacar directamente al grupo. Y si pillas el del horror, pues ese hablar un poco de él sería un poco más spoiler, pero bueno, vas a ver pues que el tema de descripciones o tal, pues se vuelve todo un poco más creepy. ¿Qué pasa? Hay 3 villanos, pero elegir a uno no anula los otros 2. Por así decirlo, si el que elijas, pues es el que está vinculado con la trama, pero los otros 2 también están por el mundo. Os podéis cruzar con ellos, pero a lo mejor ellos no están enterados de la movida en ese momento, porque no es el que has elegido. O sí pueden estar enterados. Entonces, existe la posibilidad, lo ponemos así como en easy, de que pilles a un villano y los otros 2 sean sus ayudantes. De que pilles a un villano y los otros 2 estén por ahí. E incluso existe la opción de pillar a los 3 villanos. Bien. Y por rizar el rizo, ¿que uno de los villanos no elegidos se convierta en un aliado? Sí, también está reflejado. Bien. Creo que, hombre, le da oportunidades, ¿no? Le da incluso rejugabilidad hasta cierto punto. De hecho, hemos puesto incluso de cómo se llevan los villanos entre sí. En plan, pues mira, si este villano A que has pillado se llega a encontrar con el villano B, pues estarán de acuerdo en esto, no estarán de acuerdo en esto otro, se llevarán bien por tal o no se llevarán bien por tal. Si uno dice tal, al otro le sentará mal. Un poco en plan, pues cómo se llevan. Entiendo. Muy bien, pues lo dicho, me quedo con ganas de preguntarte más, pero entraríamos en el spoiler y tampoco quiero. Y además tenemos más cosas de las que hablar. Así que, Jordi, voy a preguntarte a ti directamente, porque, bueno, tenemos esta escuela de magia que, bueno, antes me has mencionado hasta cierto punto una similitud con Harry Potter, pero claro,
Conociendo como conozco los mitos, creo que Harry Potter las va a pasar putas este año. A ver, que en Hogwarts nunca pasa nada bueno. O sea, tienes que ver las películas para ver que cada año es una desgracia. Pero bueno, sí, o sea, de hecho nos hemos pasado mucho en la escuela Phi Omega real, o sea, que se supone que existe. O sea, si tú vas incluso a Wikipedia y buscas un poco sobre el tema, ahí puedes incluso encontrar un escudo que tienen muy similar a las típicas casas de Hogwarts y demás. O sea, que nosotros hemos cogido y hemos replicado, por así decirlo. O sea, están los toros negros, los ángeles dorados, creo que hay el león y después hay una especie de águila y demás. Entonces, más o menos los alumnos en ese sentido se reparten por casas, tienen sus propias aventuras y demás, y luego, pues bueno, es verdad que está muy enfocado a también pues fortalecernos un poco cara a las criaturas de los mitos y demás, y pues a ver, por un lado, quizás los magos están más por la fase menos combativa y más como intelectual, por así decirlo, que tú perfectamente puedes jugar una espada y meterte de hostias con lo que quieras. Y después está la parte más, por así decirlo, de poderes mentales, que con eso se podía asemejar bastante, de hecho, a los Jedi, en cierto sentido. O sea, tú puedes incluso incrementar tu fuerza por encima de lo humanamente posible. O sea, tú podrías dar un golpe con 500% de poder, por así decirlo. O sea, importante. A ver, que es verdad que quizás una bala de cañón hace más daño, pero bueno, para ser un humano tampoco está nada mal. No, la verdad es que no está nada mal. Vale, ¿y qué tipo de...? O sea, a ver, ¿cómo sería un día en la Escuela de la Magia? O bueno, dale, por donde quieras ir, Jordi. A ver, es verdad que sí, o sea, dentro de lo que es el colegio y demás se explica de momento, o sea, por lo menos en este libro se explica y se expone un poco como aventuras que pueden haber dentro, pero muy, muy ligeramente, sino que lo que te hace sobre todo es de preludio para luego enviarte a lo que llamamos Grimm Codex, que es que los hermanos Grimm, ¿vale? O sea, en esta ambientación, antes de escribir los cuentos, fueron miembros ambos de las dos organizaciones secretas, cada uno de una como una especie de archivista, por así decirlo. Y es como que recluta a los alumnos, ¿vale? Para enviarlos a unas misiones a lo que podríamos hablar que es Alemania, ¿vale? Ahí habrá 8 misiones distintas que pueden jugar en el orden en que los personajes prefieran, ¿vale? Y ahí, pues, en cada una de ellas te encontrarás en ubicaciones algunas referencias que te pueden, pues, como por así decirlo, pues, venir un poco a las distintos cuentos de los hermanos Grimm, ¿vale? Vale, los hermanos Grimm tienen unos 200 cuentos. En este caso, pues, quizás pues, hablamos de 8. Y puedes encontrar ciertas referencias a los cuentos que luego, cuando tú les pasas los informes, es como que ellos lo toman y dicen, vale, pues mira, esto se tiene que tener en cuenta, no sé qué, y es como que lo utilizan ellos después de referencia para crear sus historias y demás. Entiendo, o sea que los cuentos de los hermanos Grimm son al final un diario de sus días de colegio. Un poco, por así decirlo, un poco del estilo. De hecho, es eso, o sea, todos los cuentos tienen una gran... O sea, los mitos se meten bastante, o sea, muy fuerte dentro de cada uno de los cuentos, con pues, escrituras y cosas que te puedes encontrar. Algunas de las cuales te puedes encontrar en el bestiario base y otras de las cuales pues hay un pequeño bestiario al final del libro donde aparece. Vale. Entiendo que a ver, que un máster puede adaptar la partida a sus jugadores y a sus gustos en concreto, pero se me está pasando por la cabeza que si un jugador quiere ser más purista y no meterse a potenciarse con magia o con pactos y demás, puede quedar bastante cojo en comparación con un personaje que sí lo haga, ¿no? A nivel de quedas de combate, por supuesto, o sea, no vamos a negarlo, o sea, a él o le das quizás una automática o algo para intentar defenderse un poco más, pero de hecho, dependiendo de las épocas, quizás no puedan ni utilizar, o sea, no existan. Pero bueno, a nivel de investigación y demás, sigue trabajando igual que cualquier otro. O sea, en ese sentido, o sea, las aventuras siguen teniendo un componente alto en cuanto a investigación, en cuanto a trabajar un poco en averiguar un poco las intenciones y averiguar quién es el verdadero culpable, que eso también es o sea, de hecho las aventuras, las 8 por lo menos estas, cada una es una aventura totalmente distinta en el sentido de que algunas juegan un poco con quién es el verdadero villano, otras, por ejemplo, juegan un poco más con quién es pues alguna especie de murder mystery en el que tú tienes que ir entrevistando
a los distintos asistentes a una cena y ver a ver quién es realmente el culpable de todo esto. Otras se centran más quizás en establecer una base dentro de la zona y pues Sí. a lo mejor quizás poder invertir cierta parte de recursos en conseguir algunas cosas nuevas o incrementar un poco la mejora de algunas armas y demás. Vale, por lo Y que a estoy... todo esto, si el personaje, aunque sea purista al principio, si luego pues, se ve sumergido por todo esto y le mola más a lo mejor fortalecer su personaje y demás, hay métodos con los que puede ir poco a poco pues aprendiendo un poco del mundo y cosas del estilo. O sea que a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los juegos de tipo La llamada de Cthulhu, aquí el personaje sí suele evolucionar y a mejor incluso. Sí, o sea, es verdad que la llamada es mucho de el personaje avanza, sí, ahora tiene más fobias, más miedos a todos. En esta parte también puedes jugar con eso, o sea, la parte mental sigue trabajando, pero sí que es verdad que he trabajado mucho, sobre todo en el entre sesiones, que lo llamo, que es entre una sesión y otra, pues hay una gran variedad de cosas que puede hacer tu personaje, desde forjar armas, preparar elixires o pociones, puede centrarse más quizás en aprender algún hechizo más o cosas del estilo. O sea, puede trabajar en ir mejorando para ir potenciándose pues, en el ámbito en el que él decida. O sea, no es simplemente una cosa, sino que tiene un gran abanico. Creo que en un libro hay unas cosas básicas y después en el segundo libro ya viene un poco más expandido y demás, pero creo que ya incluso en el básico solo ya puedes trabajar bastante en ti mismo. Incluso se abre la opción a dedicarle ese tiempo a o bien la creación de nuevas pociones o bien la creación también de nuevos hechizos. O sea, no estás limitado a los que te vienen ahí, sino que tú puedes también acordar algunos nuevos hechizos con el propio máster y demás, que te costará una barbaridad de aprender y una burrada de crear, pero bueno, tú puedes trabajar en ello. ¿Y el propio sistema nos da ideas para gestionar esta creación de hechizos? Te da un poco a ver, creo que te da poco de momento, pero bueno, poco, o sea, creo que te da las bases en base a los otros hechizos que puedes encontrar y en base a eso tú puedes empezar a trabajar sobre ellos y demás. Vamos, que el sistema está abierto, pero de momento no habéis profundizado en eso, ¿no? Claro, no hay como una tabla. Quizás podría ser un stage wall para el propio libro, o sea, por el propio mecenazgo. Ahora que creo que estamos a punto de financiar, creo que quizás a lo mejor podría ser perfectamente el primer stage wall a cumplir. Pues, oye, yo ahí lo dejo como idea. Es más, yo creo que nos vamos a apuntar el puntito así. Genial. Bien, pues teniendo ya como exclusiva el primer Stress Goal, ya que hemos mencionado varias veces el Berkami, aunque luego sigamos hablando en profundidad de alguna parte en concreta del sistema, vamos a echar un ojo al Berkami, si os parece. Sobre todo para que los que podáis estar interesados vayáis viendo lo que tenemos por aquí. Bueno, de primeras, decir que en menos de 24 horas, o quizá hemos llegado ya a las 24 horas, no estoy seguro, habéis financiado un 82%, así que felicidades por el éxito, porque esto prácticamente ya está. O sea, lo primero de todo, enhorabuena. Sí, ya casi es una realidad esto ya. Y para los que podáis estar interesados, que sepáis que quedan 36 horas para el Early Bird, es decir, una oferta de tiempo limitado, en la que por 60 euritos tenéis el libro básico, el libro Escuela Alfa y Omega Green Codex, la campaña 10 velas para Houdini, el libro en PDF, todos los libros en PDF, la pantalla también en PDF. Es decir, os lleváis el pack completo con un descuento muy rico. Eso, si lo cogéis en 36 horas, que como veis aquí, es lo que quedan, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? Tenemos habilitado un add-on para envío a Islas Canarias por 10 euros si alguien necesita mandar bueno, si quiere su juego en las islas, pues ya sabéis, podéis hacerlo. Luego tenemos la pantalla... No, miento, perdón. El pack entero en PDF por 10 euros, que yo creo que está muy bien. Tenemos el libro básico y PDF por 25. El pack de libros, como podéis ver, el Early Access os da más cosas por el mismo precio que más adelante va a quedar esto. O sea, que corred insensatos. Tenemos el Full Pack, que es el mismo del Early Access, pero por 70 euros, por si llegáis tarde. Y
Sí, disculpa, no sé, a ver, no lo escucho mucho. Que todavía no habéis establecido ninguna Stress Goal, ¿no? No, lo estoy reservando para cuando cumplamos. Una vez ya hayamos cumplido, empezaremos a presentar los distintos stretch goals y demás. Y de hecho, o sea, el que hemos comentado ahora ha subido en la lista a ser el primero. Así ya directamente nos vamos a ir trabajando en ello. Vale, perfecto. Pues nada, estar pendientes de las novedades que pueda haber, porque si en un día se ha llegado ya al 82%, pues quizás se llenen unas poquitas y eso mola de los Berkami, es decir, he pagado por esto, pero me llevo 10 cosas más. Así que tenedlo en cuenta. Además, Regnum es una editorial que ya conocemos por aquí. Yo, por ejemplo, el último Berkami que participé de Regnum fueron las expansiones de Night y todo perfecto. Ha llegado guay y estoy contentísimo con ello. Y por esa parte, bueno, yo creo que no, el Berkami de momento no deja muchas dudas. A espera estamos de las Stress Goal. Así que vamos a volver a lo que es el juego. A mí me gustaría que me hablaras un poco más de las organizaciones secretas, porque si no me equivoco, ahora mismo en el pack de inicio están los templarios y no termino de acordarme ahora mismo de cuál es la segunda. Rosacruz, los caballeros de la Rosacruz. Eso es, la Rosacruz. Vale, y aparte tenemos la escuela de magia. ¿Y qué más sociedades tendríamos o tenéis pensado? La escuela de magia, o sea, la Rey Omega está dentro de los Rosacruz. O sea, es básicamente, de hecho creo que hay como varias páginas dedicadas a esas dos organizaciones, en el sentido de que pues tienes desde el código de honor que tienen, cómo entrar, cómo ir ascendiendo. De hecho, de cada una de ellas hay como 6 subcategorías, por así decirlo, de caballeros en los que tú puedes especializarte. O sea, tú conforme vas ascendiendo dentro de la organización te van dando también ciertos privilegios que te dan pues, mejores armas o mejores equipos o cosas del estilo. Y tú puedes ir ascendiendo en cada una en función de que vayas cumpliendo misiones o vayas haciendo lo que te toca. En ese sentido también juegas mucho poco con el máster, en el sentido de, pues mira, has cumplido esto, has cumplido aquello y has cumplido lo otro, pues vale, asciende o ganas X puntos o pierdes X puntos en función de cómo haya podido ir la cosa. Vale, entiendo que estas organizaciones no son especialmente blancas, ¿no? Al estar relacionadas directamente con los grimorios, con los mitos en general, son organizaciones más bien oscuras, ¿no? Claro, hacen lo que creen necesario para mantener un poco la paz en el mundo, por así decirlo. O sea, son de estas de que el bien mayor, por así decirlo. O sea, de que el fin justifica efectivamente. O sea, sí que es verdad que en un principio pues, intentarán pues, que no matar a nadie si no es necesario, pero no te penalizará el tema de matar a alguien que pues, se estaba enajenando, tenía problemas o estaba cogiendo y iba a convocar los mitos o cosas esas. O sea, en ese sentido no afecta a la moralidad. O sea, no mates a nadie si no es necesario, pero estamos abiertos a negociar. Si luego lo justifica tu respuesta. ¿Por qué lo han matado? Si está justificado, bueno, mientras que no sea otro miembro de la organización, a menos que se pueda demostrar que había traicionado a la organización de alguna manera, pues en un principio estaría complicado. Vale, y más allá de intereses comunes, ¿estas organizaciones estarían conectadas, enfrentadas, colaborarían? Se habla de otras organizaciones menores, o sea, se habla un pelín al final también de otras pequeñas organizaciones y se comenta un poco el tema de que, claro, o sea, en la escuela Alfa y Omega, una vez ya profundizamos un poco más en ella y demás, como gran baluarte del conocimiento humano, por así decirlo, en el sentido de que tanto de una organización como de otra, mientras que están dentro de esa escuela y demás, como que son respetados por igual, por así decirlo. Vale. Y al respecto de, por ejemplo, lo más típico, de hecho, recuerdo una conversación de hace unos años ya, de alguien que decía, no, es que a mí la llamada de Cthulhu lo que me cansa es que aquí ha pasado algo raro, una secta. Aquí lo de la secta, teniendo en cuenta que hay organizaciones secretas detrás, ¿lo mismo cambia el perfil o hay organizaciones extra que ya son de sectarios en general, más típicas, por así decirlo?
Hay organizaciones secretas que, o sea, dentro del apartado de organizaciones secretas ya se comenta pues, que hay organizaciones que se dedican un poco a eso. Y, de hecho, también una de las cosas importantes que hemos querido establecer también mucho con el bestiario es un poco también una forma, o sea, ahora que estamos hablando un poco de monstruos también y de cosas que te puedes encontrar por ahí, de enemigos y demás. En este caso, lo que hemos intentado hacer es simplificar un poco las fichas sin dar tanta posibilidad a, pues, es verdad que se habla un poco pues, de su conducta o de cómo enfrentarlas, por así decirlo, pero se centra mucho en sobre todo pues en qué ataques te pueden hacer, o sea, de forma qué sigilo tienen o qué capacidad de percibirte tienen para que tú puedas hacer las típicas tiradas que puedas hacer cuando tengas que enfrentarte a una de esas criaturas, pero sin irte tampoco mucho por las ramas. En algunos casos, sobre todo las que utilizan magia y demás, y que hay a lo mejor algunos protocolos, oye, pues ataca en función de si pasa esto o pasa aquello. Pero bueno, ahí iría un poco en ese camino. Vale, entiendo. Pues voy a volver a algo que me genera mucha curiosidad. No sé hasta qué punto queréis desvelar o queréis dejarlo para la gente que vaya metiéndose en el Berkami y demás, pero hablas de 12 pactos. Me imagino que cada uno de estos pactos está relacionado con un primigenio, con una criatura de poder equivalente. ¿Nos puedes hablar de estas criaturas? Vale, pues a ver, básicamente hemos utilizado pues las principales que se suelen comentar normalmente, René Lajotep, o sea, Yog-Sothoth, Cthulhu, o sea, cada uno de estos tiene su propio pacto. O sea, y ahí, bueno, pues la verdad es que creo que está bastante completito en el sentido de que eso, o sea, de que al final, es que he visto el comentario también, pues al final, básicamente, cada uno tiene su pacto, te explica un poco su dios también, porque eso hay veces que los libros de Cthulhu, pues sobre todo los de rol, como que lo dejan pasar. Y hay algunos, sobre todo en los que el pacto da margen a que va un poco dentro de la página del libro que ocupa y demás, una pequeña historia, ¿vale? Con la que puedas entender un poco cómo funciona el pacto, por así decirlo. Vale. Aparte de, por ejemplo, hemos hablado de la telepatía, hemos hablado de la voz de Cthulhu. Ponos algún otro ejemplo de algún otro pacto. ¿Qué poder podríamos desbloquear vendiendo? Bueno, ahora hablaremos del coste. ¿Qué parte de nosotros vendemos también? Claro, o sea, ahí, o sea, bueno, en función de cada pacto que vendamos, o sea, que hagamos, más o menos, cada uno de nuestros, o sea, perderemos quizás o bien la humanidad, o sea, incluso podemos llegar a convertirnos en un profundo en caso de que o sea, por ejemplo, si haces el pacto del Padre Dragón, ¿vale? Él te consigue, por así decirlo, entre comillas, inmortalidad a cambio de que poco a poco pues vayas perdiendo, o sea, vayas sacrificando humanos en su nombre, ¿vale? De un ritual, de una forma muy característica. En caso de que tú no lo hagas, cada X tiempo, vas a ir convirtiéndote en un profundo. O sea, tu apariencia va a ir en picado hasta que al final te conviertas en un profundo más de todo lo que cabe. Lo que llamaban la llamada del mar, ¿no? En la sombra sobre Innsmouth. Sí, exacto. Sí, o sea, básicamente he ido leyendo los distintos relatos y demás para entender un poco más, porque había muchos que hacía milenios que no me leía, y poco a poco pues he ido metiéndome en qué sería lo que cada dios podría hacer para hacerle un poco la triquiñuela, por así decirlo, al jugador. Vale. Álvaro, volviendo un poco, porque esto no te lo he preguntado, la verdad, volviendo a la campaña de 10 velas para Houdini, hablaste de 3 escenarios, hablaste de sandbox, lo que no hemos hablado es de duración. ¿Cuánto crees, por poner un margen sesiones de 2-3 horas, que podría durarnos esta campaña? O sea, sé que es complicado si es un sandbox, que depende mucho de los jugadores, pero, por ejemplo, yo he terminado hace relativamente poco de jugar las máscaras de Nyarlathotep y han sido casi 6 años de mi vida. Claro, a ver. Obviamente no es las máscaras, porque creo que no existe campaña de Chulu más larga que las máscaras. A lo mejor la de Loring Express está por ahí, pero bueno, no es tan titánica. A nivel de palabras, 10 velas para Houdini son 35.000 palabras, ¿vale? Entonces, 35.000 palabras, pues lo que da es para una campaña de en torno a unas 10 sesiones, ¿vale? A mí, yo cuando suelo dirigir, a mí me gusta mucho el concepto de que algo dure 10 sesiones, sobre todo temas de chulo y tal, lo suelo enfocar mucho a eso. Así que yo establecería una media de 10 sesiones.
¿Que puede durar menos? Sí, un grupo que a lo mejor vaya como si fueran speedrunners, pues a lo mejor se lo hacen 6. Habría que a lo mejor ir muy a saco. Que hay grupos hipernarrativos que a lo mejor se echan 14, también. Pero yo creo que 10 es el punto exacto. De hecho, mi compañero Fran, el otro que ha escrito pues la gran parte de la campaña, va a empezar nada en 10 minutos, a las 10, en el canal en el que los dos solemos emitir nuestras partidas, que es en la Mansión del Dragón. Bien. Va a empezar pues ahí en la Mansión del Dragón pues a dirigir él pues la campaña, va a empezar a dirigir 10 velas para Houdini y él se ha hecho más o menos el cálculo en 8 sesiones, también depende un poco de cómo vaya el grupo, pero él se lo ha hecho en 8 sesiones. Siempre también para directo también intentamos ser un poco dinámicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Trono para el Odio que va en torno a las 20, a mí en directo me va a ocupar 18, que nos queda solo una sesión, ¿no? Por lo típico, siempre un poquito más de dinamismo porque al fin y al cabo te estás viendo gente, ¿no? Pues él lo ha estimado en 8, así que es unas 10 y tal. También depende de eso. Es que, por ejemplo, hay una parte en concreto que influye mucho el cómo lo hagan. Entonces, hay una parte, por así decirlo, sin hacer mucho spoiler, en la que hay que... a ver cómo digo esto sin hacer spoiler. Hay que hacer que pase el tiempo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esa parte puede ser superada aguantando mientras pasa el tiempo o solucionando una cosa. Entonces, el grupo que lo solucione o el grupo que haga eso agotando el tiempo va a cambiar mucho. A lo mejor este grupo le ha sido 3 sesiones, este grupo le ha sido 1. Entiendo. Entonces, claro, también lo rápido que se resuelvan algunos enigmas. Hay algunos enigmas que, bueno, que a lo mejor pues, se pueden tardar más o menos. También es un grupo, hay algunos enigmas que si a lo mejor se está puesto un poco más en historia, pues se pueden resolver más rápido, que no, van a ser siempre resolubles. A mí no me gusta poner enigmas que aparezca que haya que sacarse 3 doctorados en historia antigua para poder superarlos. A mí me gusta que todo... hay una cosa cuando dirijo Chulu odio, que es que la gente llega a sentirse a lo mejor tonta porque no puede resolver algo. Entiendo. Yo siempre que pongo algo es resoluble. Solo que si a lo mejor se sienta en la mesa alguien que sabe lo que pasó en 1936 en Salamanca, pues aunque no intenta hacer metagaming, tu cerebro sabe cosas, ¿no? Entonces pues va a resolver X misterios antes que otra persona. También gente que sabe Salamanca y sepa más o menos cómo está ubicado el mapa de Salamanca, pues va a tener una cierta ventaja en esa parte que gente que no es de Salamanca y pues a lo mejor no tiene tan ubicado que está cerca de tal, aunque haya un mapa, ¿no? Pero bueno, se juega un poco con tema de localizaciones y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, es una campaña que en ese sentido cambia mucho. Luego, el tema de los 10 años, hay varias opciones. Está puesto porque los 10 años pasan y los personajes se van viendo una vez al año. Entonces, claro, está puesto para si tú quieres rolear cada uno de los 10 encuentros, rolear si quieres solo el último y los otros es como que sucedieron, o a lo mejor rolear el primero, el quinto y el 10º para que sea pues la evolución de los personajes. Entonces, claro, un grupo que rolee 1, pues a lo mejor le va a ayudar, dura esa escena 20 minutos, un grupo que quiera rolear los 10, a lo mejor eso es un día entero, de una sesión entera esa parte. Entonces, claro, vende mucho. Bueno, está bien que tenga ese juego, pero para, como has dicho tú, los speedrunners, unas 10 sesiones, me parece que es algo asumible, ¿no? Yo creo que tardaré mucho en volverme a meter en una campaña como las máscaras de Nyarlathotep, pero algo más cortito, pues, oye, hay ganitas. A mí es eso, a mí es que para Chulu, para muchos juegos, pero sobre todo para Chulu, el 10 sesiones a mí es que me parece ideal. Entonces, pues, es muy gusto personal aplicado a la duración un poco. Pues mira, una cosa que se me ha ocurrido cuando has empezado a hablar de resolver los enigmas, los misterios, una de las partes que yo más disfrutaba dirigiendo, por ejemplo, las máscaras de Nyarlathotep era este momento conspiranoico, pizarra blanca con hilos rojos y vamos a sumar eventos y demás. Y claro, me ha venido a la cabeza, muchas de estas escenas, muchas de estas recopilación de información hubieran sido mucho más cortas si, por ejemplo, uno de mis jugadores hubiera podido ordenarle a un sacerdote o a un sectario que confiese toda la información que tiene. ¿Los pactos con los dioses no rompen un poquito esta búsqueda de información? A ver, en ese sentido... En ese sentido, por ejemplo, el máster al final siempre es el que toma la decisión final. Es más sencillo a lo mejor hacer que se suicide, que se muerda la lengua o que pase cualquier cosa. O sea, también porque
Es verdad que te hace hablar, pero si tú eres consciente de que vas a hablar y vas a decirlo, pues hay veces que se puede valorar incluso el acabar con tu propia vida por temor a lo que pueda pasar, porque la muerte no es lo peor que pueda pasar cuando te metes en los mundos de Lovecraft y demás. Sí, algo de eso tengo entendido. Concretamente en la campaña, en 10 velas para Houdini, tenemos estos 3 grandes villanos, ¿no? Que pues son 3 primigenios, y bueno, tienen sus adalides o líderes de culto. Tal. Yo no suelo llamar adalides, porque no es que exista un culto para estos primigenios, es que estos primigenios tienen como una especie de representante, ahora mismo pues en lo que es la campaña, y pues este representante pues es el, por así decirlo, el único que actúa en pos de este primigenio. Es cierto que puede tener pues ayudantes y demás que le ayuden, pero van a ser casi títeres que en el mundo no llegan a saber demasiado, por así decirlo. Yo qué sé, si hacemos una escala, una pirámide de una secta y el líder sectario es nivel 10 y va bajando hasta el 1, pues en 10 velas para Houdini el adalid está en el 10, pero a lo mejor los ayudantes que pilla de forma ocasional son 3, 2, 1, a nivel me refiero. De hecho, muchas veces no sabrán ni que están dentro de un culto o están sirviendo a un tipo que cree en un primigenio. Por así decirlo, son 3 villanos o 3 adalides muy independientes, ¿no? Y sobre todo eso hay una parte que es, por así decirlo, la principal mecánica de la campaña, que es la agenda del villano. Cuando tú eliges un villano, te viene justo al lado sus movimientos y sus recursos. Sus recursos es con qué cuenta. Sus movimientos es cosas que puede hacer. Y te viene una tablita de cómo reaccionan las acciones de los personajes. Que los personajes descubren X. Vale, pues tu villano puede utilizar uno de sus recursos y 2 de sus movimientos. Que los personajes han hecho tal, pues viene al lado, el villano tiene derecho a usar un recurso o a usar tal recurso con este cambio o a usar este movimiento. Entonces, claro, es un villano que está muy vivo, que reacciona mucho a lo que hacen los personajes. De que tú has hecho X, vale, yo hago Y. Que tú has hecho tal, yo hago tal. Entonces, por así decirlo, es complicado, pues claro, al ser un villano, un adalid, en el caso de que se coja uno y no se cojan los 3, siempre está eso, bueno, y si se lo cargan en las primeras sesiones. Es muy complicado, tienen muchos recursos, tienen muchas formas de salirse con la suya y demás, y es muy complicado que se les averigüe sus planes, porque al fin y al cabo son el máximo exponente de un primigenio en la Tierra, ¿no? Entonces, están bastante poderosos. El enfrentar totalmente de cara a uno de los villanos o intentar sacar toda la información no es factible. Sobre todo, hemos querido incidir en que son gente de muchos recursos. Hay algunos que tienen más dinero, hay otros que tienen a más gente comida a la cabeza que no saben ni que está en una secta, hay otros que tienen pues más contactos. Entonces es muy complicado. Por ejemplo, el del control mental, sus recursos van del rollo de hay un recurso, mira, little spoiler, ¿no? Que no quiera escuchar, pues que a partir de ahora pues no tal, pero por ejemplo, uno de los recursos del villano de control mental es que deja en algún lugar donde los personajes lo vayan a ver fotos de sus familiares. Hostia. Claro, cosas de ese estilo. Luego, el que juega un tema de la épica y tal, tiene acceso a control de elementos sanitarios. En el sentido de, anda, a un personaje le han pegado un balazo, vamos a llevarlo al hospital. El hospital, no, es que nos hemos quedado sin suministros, a ver cómo te curamos la bala. Hostias. Entonces, tienen recursos y hay algunos que son de un único uso, porque son heavies, pero tienen recursos pero que muy, muy tochos, muy, muy grandes. De hecho, hay recursos que son solo usables en X ciudades. Porque, bueno, eso es una cosa que no he dicho. Cada villano hace que una ciudad, por así decirlo, sea más complicada. Porque cada villano como que afecta en más medida a una ciudad. Así que hay algunos efectos muy, pero que muy, muy, muy heavies. Hay uno que a mí me encanta, que eso es mega ultra spoiler, pero bueno, lo digo porque es que me encanta, que no quiera eso. Parad ahora el vídeo, insensatos. Así que... hay uno que me encanta a mí, que es porque el villano de la épica juega con que se hace pasar por otras personas y tal. Pues si un personaje está muy herido y necesita atención médica, un movimiento especial de este villano que solo puede utilizar una vez se llama Ahora yo soy tu cirujano. Que es que cuando te van a operar al personaje por lo que sea, o a tratarlo médicamente, me bajo la mascarilla, jaja, el cirujano soy yo. Claro, cuando lo probé en mesa y claro, las caras de horrores, ay madre mía, estoy anestesiado, ¿qué me va a suceder?
Es buenísimo. O sea, me parece un girito muy, muy, muy gore. Sí, pues todos los de esos son de ese estilo, o eso, o lo de las fotos de los familiares, o cosas así de tal, que están muy guays, están muy guays. Los movimientos y los recursos es lo que le da vidilla, lo que hace que el villano reaccione, ¿no? Sí, que sean más reactivos a lo que hacen los jugadores. Está bastante chulo, pero además, como que no todos los máster tienen esa capacidad de reacción, porque un máster está a muchas cosas y a lo mejor no siempre te da la cabeza para decir, hostia, ¿y qué les hago ahora? O sea, tener eso gestionado en el manual me parece muy útil, aunque tú luego puedas improvisar. Claro, es que en Chulu puede pasar muchas veces que tú a lo mejor esperes que una pista la descubran más tarde y de repente la descubran antes por X o por Y. Y tú estás diciendo, hostia, están descubriendo esto ahora, ¿qué hago? Tal. Voy a mirar los movimientos y los recursos de mi villano, porque como han descubierto algo, puedo hacerlo. Provocar un incendio. Bueno, por ejemplo, me parece factible, la verdad. Me parece una reacción razonable hasta cierto punto. Claro, sobre todo son villanos que tienen muchos recursos. Entonces, es un villano que puede enterarse de que están investigando en tal biblioteca y puede decidir, mira, pillar a 3 mataos que estén ahí en la calle y decirles, tomas estos bidones de gasolina, tirarlos por ahí, tira esta cerilla, $50 a cada uno. Sí, ¿no? Y siendo los ambientes en los que nos desarrollamos, claro, siendo en los ambientes en los que nos desarrollamos, se puede dar. Entonces, me refiero, en un lado tenemos el partido nazi, en otro tenemos a los franquistas y en otro tenemos un barrio totalmente corrupto, con policía y gente corrupta, ¿no? Entonces, es muy sencillo que el villano pues consiga aliados involuntarios meramente por tirarles billetes a la cara o por controlarles la mente o por tal. Entonces, va esto un poco de los personajes contra el villano, pero a mí en mesa se me ha llegado casi un poco a dar la vuelta, que los personajes sientan de hostias, el villano está yendo por nosotros porque dice, bueno, yo me los cargo ahora y así no me molestan tanto, ¿no? Claro. De hecho, está enfocado de los 3 villanos, el de la épica está un poco enfocado a eso, a que en el momento que se dan cuenta de que los jugadores están investigando un poco todo, dice, ¿cómo? Yo esto me los cargo aquí. De hecho, ese tiene un movimiento que es aquí y ahora, que es que literalmente decide atacar a los personajes directamente él. Y es muy injusto porque te encuentras a lo mejor en la sesión 3 que viene el tipo que tienes que cargarte la 10 y dice, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ese movimiento existe, por ejemplo. Me gusta eso, la idea de que en base a la elección la partida sea de una u otra manera. Me parece, por lo que decía, que incluso tiene cierta rejugabilidad incluso para el máster, ¿no? Que la vaya a dirigir 2 veces y diga, con este grupo no quiero que sea igual. Y tener una experiencia nueva también para él. Yo lo he basado mucho, por ejemplo, yo la maldición de Strat la he dirigido 3 veces. Y para que a mí no se me hiciese tal, para mí Strat cada vez lo hice con una personalidad diferente. Pues esto ha ido un poco de esa mano, de vale, quiero 3 villanos y que cada uno sea totalmente diferente, porque yo quiero que al dirigir la partida varias veces, sobre todo yo que la tengo que testear, me sepa diferente, ¿no? Entonces, pues, un trono para el odio, pues me lo dirigí unas cuantas veces en físico y me lo dirigí otra vez en directo, ¿no? Pues ahora lo mismo, más allá de lo un 10 velas para Houdini, lo estoy dirigiendo varias veces, entonces, claro, me gusta que cada vez pues haya un sabor diferente. Muy bien. Bueno, pues señores, yo creo que os he quitado ya una generosa hora de vuestro tiempo. Antes de despediros y agradeceros otra vez vuestro tiempo, Jordi, Álvaro, ¿hay algo que penséis que se nos está olvidando, que queráis comentar o queréis aprovechar este momento para mandar recuerdos, agradecimientos a alguien? No, creo que lo hemos comentado todo, ¿no? O sea, creo que hemos ido hablando bastante de todo lo que teníamos por delante. Sí. Nada, decirle a la gente que bueno, que si le ha gustado de lo que hemos hablado y quiere echar un ojo al primer capítulo de 10 velas para Houdini, ahora va a empezar ya en la Mansión del Dragón en Twitch y mañana estará en nuestro canal de YouTube, así que si quiere echarle un ojo, ya mismo empieza. Pues aprovechar los que estéis por aquí para pasaros, echar un vistazo a cómo va la partida en la Mansión del Dragón. Y por nuestra parte, lo dicho, otra vez muchísimas gracias por vuestro tiempo, Jordi y Álvaro. A los que nos habéis estado viendo hasta ahora o nos veáis en diferidos en YouTube, porque me comprometo a que este vídeo va a ir inmediatamente a YouTube ahora, recordad que si estáis viendo esto hoy, 10 de abril, tenéis tiempo para acceder al Early Bird y coger con precio reducido todo el pack, o bueno, simplemente chafardear el proyecto, que pronto nos enteraremos de los Stress Goals.
Así que sin más, Jordi, Álvaro, muchísimas gracias. Y a vosotros que nos veis, recordad, el Contemplar Rol nos observa. Somos una asociación de juegos de rol, dedicados a promover el rol. Para más información consulta contemplarrol.com.